Después de que falleció mi padre, yo le hablaba y le pedía que me hablara por última vez. Tanto le pedí que no se me concedió, pero en cambio, él sí se le manifestó a mi hermana. Hola comunidad, buenas noches. Les voy a contar una breve experiencia familiar. Cuando mi padre murió, yo no alcancé a hablar con él. Él había quedado en coma. Yo vivo en California, y aunque él sabía que yo estaba ahí con él ya no pudo decirme nada. A los 2 días que yo llegué para verlo, él pasó a mejor vida. Como ya no pude escucharlo, después regresé a California. Yo me echaba unos tragos para consolar mi dolor, pues me dolía mucho su pérdida. Yo estaba solo en mi carro, tomando y hablando como si él me estuviera escuchando. Le decía que me dijera algo, que lo quería escuchar, que me hablara por última vez. No sé, tal vez porque yo se lo pedía, nunca se me concedió. Nunca escuché nada ni miré nada, pero en cambio a mi hermana le ocurrió algo. Él se manifestó en su casa, precisamente el Día de Muertos. Ella le puso su veladora en su altar, y al otro día que despertó se dio cuenta que estaban las iniciales de nuestro padre. Las letras estaban formadas con la mechita de la veladora. Les mando la foto para que vean que no miento, y lo vean con sus propios ojos. Él se llamaba Prócoro Joaquín, y en la foto véanlo ustedes mismos. Ahí se miran bien claras las letras, la P y la J. No sé por qué ocurrió, pero él vino a ver a mi hermana por última vez. Gracias por tomar en cuenta mi experiencia. Buenas noches. La tumba sin salida. ¿Qué tal amigos de la página? Me llamo Carlos. Ya les he contado varias historias que me han pasado y algunas otras que me tocó conocerlas muy de cerca, como la historia que mandé del trailero Golo. Bueno, esta anécdota que les voy a contar me ocurrió en Oaxaca. Yo tendría entre 8 y 9 años. Esto me pasó en el mes de noviembre. Era el Día de Muertos. En México esta fecha es muy especial, ya que acostumbramos a visitar nuestros difuntos que descansan en el panteón. Bueno, pues es aquí donde ocurre esta anécdota. Mi familia y yo nos dirigíamos al panteón. Íbamos a visitar la tumba de mi hermano, quien falleció cuando tenía solamente 15 días de nacido. Al menos eso es lo que contaba mi madre, ya que yo no lo había conocido. Bueno, pues ella me dijo antes de entrar al panteón: oye hijo, anda a comprar unas flores para llevarle a la tumba de tu hermano. Yo le respondí que sin problema. Bueno, pues cómpralas. Yo mientras me voy a adelantar con tu tía, y en lo que tú vas voy a llevar un poco de agua. No tardes mucho, aquí te vamos a estar esperando, me dijo. Yo le contesté que estaba bien. Bueno, pues me fui a comprar esas flores. Recuerdo que lo hice lo más rápido que pude, y enseguida regresé para alcanzar a mi madre y no perderme, ya que en estas fechas siempre hay mucha gente en el panteón. Pero el asunto es que mientras yo caminaba de regreso hacia donde mi madre me estaba esperando, en ese tramo pasé junto a una tumba bien hecha. A mí me ganó la curiosidad, pues ya saben cómo es uno de niño. Todo lo que uno ve se le hace fabuloso. Y bueno, yo no me quedé con las ganas de ver a detalle esa tumba. Total que me metí a mirar lo que había y ver qué tantas cosas tenía adentro. Yo me acuerdo que para llegar a la entrada de la tumba había que dar una vuelta en L, pero aquí viene lo misterioso de este asunto. Después de que vi cómo estaba hecha esa tumba y sobre todas las cosas que tenía, cuando quise salir ya no encontraba la puerta. Así estuve un buen rato dando vueltas y nada que podía encontrar la salida. Simplemente topaba con pura pared. Yo seguía insistiendo. Esa puerta debía estar por algún lado, pues si no, ¿cómo había entrado? Pero por más que trataba nunca la veía. Yo estaba atrapado en esa tumba. Llegué al punto que me empecé a desesperar. Ya estaba muy asustado. Y ante esa desesperación que sentía, acompañada por un gran terror, ya no me quedó otra más que ponerme a llorar.
Luego de un rato me calmé y pensé bien las cosas. ¿Y si me salto la barda? Total no está tan alto. Se ve que sí puedo, pensé. Agarré vuelo para pegar un brinco, y cuando alcancé a ver sobre la barda de esa tumba, vi como mi madre iba caminando hacia adentro del panteón. Pero no solamente caminaba ella, también caminaba mi tía, y la demás gente que se encontraba en ese panteón también la acompañaba. Lo tenebroso es que toda la gente caminaba hacia adentro del panteón, pero nadie caminaba hacia la salida. Solo entraban hasta el fondo de ese panteón, y todos, absolutamente todos, vestían de negro, con un semblante como si estuvieran muertos. Sus caras eran pálidas que reflejaban mucha tristeza. La vestimenta y la expresión la tenían todos, niños, adultos, abuelitos. Yo me quedé viendo muy asustado, y entre más miraba el miedo se apoderaba más de mí. Pero me armé de valor. Pegué un gran salto de lo alto de esa barda y caí afuera. Solo de esa forma logré salir del trance en el que estaba. Después, cuando fui a buscar a mi madre, ya todos estaban en sus asuntos. Ya nadie tenía esa expresión en su rostro, y tampoco estaban esas vestimentas de negro. No entendí nada. No sabía qué estaba pasando. Solamente lo relacioné a que esto me había pasado por haber entrado sin permiso a esa tumba que ya no tenía salida. Desde ese día, cada que voy a un panteón, jamás me meto a una tumba. Espero les guste mi experiencia. Buenas noches. Un extraño dormía en la cama de mi padre. Hola Adrián, buenas noches. Te quiero compartir una experiencia que me pasó hace algunos años. Antes no creía mucho en el tema paranormal. Tal vez porque nunca me había pasado algo extraño, así como las demás personas que cuentan sus experiencias. Sin embargo, desde esa noche que me espantaron en la casa de mis padres, tomo con mucha seriedad este fenómeno. Verán, mi anécdota se dio de la siguiente manera. En una ocasión tuvimos una reunión familiar. Ya saben, esas típicas reuniones en las que va toda la familia. Bueno, pues esta reunión se llevó a cabo en la noche, en la casa de mi papá. Toda la familia estaba ahí. Estuvimos platicando y cenando, que la noche se nos fue muy rápido. Ya serían como las 11 de la noche, y es aquí donde me llevé el susto de mi vida. Yo tengo un hermano que tiene parálisis cerebral. Él estaba en la sala con nosotros. Estaba muy atento a la conversación. Mi hermano no puede hablar bien, pero hace sonidos con la boca, los cuales nosotros ya le entendemos a la perfección. Bueno, pues resulta que esa noche él nos dijo que ya se quería ir a dormir. Estaba contento de que la familia estuviera reunida, pero ya le estaba ganando el sueño. Yo me ofrecí a llevarlo al cuarto. Me acerqué y me lo llevé cargando. Él duerme en la misma habitación que mi padre. En el cuarto hay 2 camas matrimoniales. Y bueno, yo entré al cuarto, pero la luz estaba apagada. No hice por prenderla, pues conozco la casa a la perfección. Me acerqué a la cama donde lo iba a acostar, y por puro instinto toqué con la mano a ver si no había alguna cobija. Pero cuando paso la mano sobre la cama, alcancé a tocar a alguien que estaba acostado. Toqué a la persona que estaba ahí a la altura de la rodilla. Hasta incluso empecé a tentar con la mano y bajé un poco hacia los pies, y sentí que allí estaba acostado mi padre. Fue lo que pensé en ese momento. Aquí está mi papá acostado. Te voy a acostar en la otra cama, le dije a mi hermano. Me di la vuelta y lo llevé hacia la otra cama. Volví a repetir el procedimiento. Con la mano busqué si no había alguna cobija o almohada que me impidiera acostarlo, pero esa cama estaba vacía. Lo acosté sin problemas, y luego salí de la habitación para irme a la sala. Apenas iba a salir del cuarto, y en eso mi hermano me empieza a gritar. Como les comento, él no puede hablar bien, pero cada que hace algún ruido nosotros ya le entendemos. Él me estaba diciendo que quería cobija, y con justa razón.
pues yo simplemente lo llevé y lo acosté, ni siquiera le pregunté si lo cobijaba. Como ya había tocado con la mano la cama y no había sentido ninguna cobija, entonces encendí la luz para buscarla. Y es ahí donde me llevo la sorpresa, que en la cama donde yo toqué a alguien acostado, ahí no había nadie. La cama estaba vacía, tendida e impecable, con las almohadas al pie de la cabecera. Ahí la piel se me empezó a erizar enseguida. Ya ni siquiera busqué la cobija. Me salí del cuarto sin decirle nada a mi hermano. Regresé a la sala donde estaba la familia, y debo aclarar que cuando yo me llevé a mi hermano al cuarto, ahí ya no estaba mi padre. Por eso cuando yo sentí que alguien estaba acostado, di por hecho que era él. Le pregunté a mis hermanos dónde estaba nuestro padre, y ellos me dijeron que andaba en el patio. De inmediato me fui a buscarlo, y me llevo la sorpresa que él estaba ahí parado, bien quitado de la pena. Oye, papá, ¿a poco no te fuiste a acostar?, le pregunté. Mi padre me dijo que no, que había salido solamente un momento al patio y que luego iba a regresar a la sala. De nuevo mi piel se me empezó a erizar. Yo había tocado a alguna persona que estaba acostado en esa cama. ¿Cómo le explicaba eso a la familia? Mi padre me vio con mi cara pálida. Me preguntó qué tenía. Y como no encontraba alguna respuesta lógica, le conté lo que me había sucedido minutos atrás. Él me acompañó al cuarto y buscamos abajo de la cama. Buscamos en cada rincón, pero ahí no había nadie. Después cobijé a mi hermano y no le dije nada. Apagamos la luz y volvimos a la sala. Y desde ese día, tomo muy en serio cuando alguien cuenta una historia de fantasmas. ¿Qué fue lo que toqué esa noche? ¿Quién estaba ahí acostado? Hasta el día de hoy tenemos esa duda, pues esa noche en la casa todos estábamos en la sala, a excepción de mi padre que estaba en el patio, y él no había entrado a la recámara. Gracias por escuchar mi historia. Buenas noches. Yo soy trailero, y en una ocasión me regresé a casa porque me pasó algo en uno de mis viajes. Buenas noches. Hace un tiempo les conté la historia del tráiler maldito y la del hombre que busca al trailero que lo atropelló. Bueno, pues hoy les cuento una historia que me quedó pendiente de enviar. Esta experiencia es del por qué me regresé cuando andaba en un viaje de Monterrey a San Luis Potosí. Yo soy trailero, ya llevaba 3 meses cargando chatarra en Monterrey para descargar en la siderúrgica de San Luis Potosí. Eran 3 viajes a la semana, con 70 y 85 toneladas en cada viaje. Había salido de San Luis rumbo a Monterrey, ya casi estaba anocheciendo. En ese tiempo me hacía 3 viajes a la semana. Cargaba el lunes para tirar martes, cargaba el miércoles para tirar el jueves, y regresaba para cargar en viernes para tirar en sábado. Duré 3 meses así, y ya en el penúltimo viaje había salido de San Luis Potosí. Ya estaba anocheciendo, apenas había pasado Matehuala y llevaba escasa media hora de viaje. Y de repente, así de la nada, vi a mi señora que iba sentada a mi lado, en el asiento del copiloto. Cuando la vi solo pregunté: ¿a qué hora te subiste? Pero ella no contestaba. ¿Dónde dejaste a la niña? ¿Con quién la dejaste, mujer?, le pregunté. Pero ella solamente miraba al frente y no respondía. En ese tiempo acabábamos de tener a nuestra primer bebé. Ella solo tenía 3 meses de nacida. Yo me hacía preguntas mientras la miraba. No me he parado y no recuerdo haberle dicho que viniera. Pensaba. Así pasaron unos cuantos segundos y de repente a lo lejos vi las luces de un carro, mas no sabía si estaba parado o venía de reversa. Solo recuerdo que di un volantazo y vi que a mi lado iba rebasando un Torton. Me salvé por segundos de haberme estampado en la parte de atrás. Al pasar eso volteé a ver a mi mujer y me llevo la sorpresa que ella ya no estaba. Había desaparecido. Ya solo me quedó orillarme y dormir.
Hasta el día de hoy me pregunto lo mismo, y les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué creen que me hubiera pasado si yo no hubiera visto a mi mujer? ¿Ella me cuidó o solo fue un sueño fugaz? Esa vez fue un viernes si mal no recuerdo, y solo cargué otro viaje y me fui a casa. Yo soy de Guadalajara. Cuando llegué ella no me dijo nada, y a los pocos días de estar en casa me animé a contarle lo que me pasó. Ella me dijo que esa noche tenía un mal presentimiento y que solo le pedía a Dios por mí, para que regresara con bien a casa. Por eso desde aquella noche le digo a todas las esposas: no importa que tu marido no maneje un tráiler, si anda fuera en carretera pidan por sus esposos, oren para que regresemos con bien. Esa fue mi experiencia, amigos. Buenas noches. Nunca molestes la tumba de un difunto. Hola Adrián, buenas noches. Me llamo Tomás. Yo soy del estado de Hidalgo. Les voy a contar mi experiencia, la cual me sucedió hace 10 años. Les voy a dar todo el contexto para que puedan entender mi historia. Cuando era pequeño solía acompañar a mi padre a un panteón de la zona. En su tiempo libre él se dedicaba a limpiar las tumbas, a hacer fosas y en ocasiones realizaba algunos trabajos de jardinería. Esta no era su principal fuente de ingresos. Él lo veía como algo extra. Cada que había una fecha especial, como un día del niño, día de las madres o día de muertos, mi padre y yo íbamos al panteón con toda la herramienta indispensable. Él le ofrecía sus servicios a muchas familias que acudían al panteón a ver a sus seres queridos, especialmente en aquellas tumbas que estaban llenas de maleza y polvo. Cuando él ofrecía sus servicios, mucha gente le daba las gracias, pero muchas otras personas le decían que sí, y ahí es donde entraba yo, pues yo también le ayudaba a mi padre a realizar ese trabajo. Él primero chapoleaba, dejaba todo muy limpio. Luego yo barría y ponía todo en una bolsa negra. A veces la gente le daba más trabajo. Le pedían que sembrara una planta, que pusiera un tejado de lámina, entre otras cosas, lo cual era muy bueno para él, ya que esto se debía a que él tenía buen ojo para agarrar clientes. Lo que voy a decir podrá sonar feo, pero mi padre se arrimaba a las personas, que se veía que su posición económica era muy buena. Él se ofrecía a limpiar las tumbas, y casi siempre ellos le daban el trabajo. Bueno, pues con el tiempo la reputación de mi padre fue en aumento. La gente lo empezaba a buscar para darle trabajo, ya que lo que hacía era impecable. Le iba muy bien, mucha gente tenía su teléfono. Cuando querían un trabajo lo llamaban, y de esa forma le caía un ingreso extra. Y también para mí, pues como yo siempre lo acompañaba, él siempre me daba lo que me correspondía. Fueron varios años que trabajamos juntos, hasta que un día todo terminó. A la edad de 56 años mi padre dejó este mundo. En ese entonces yo tenía 23 años. Lo sepultamos ahí mismo en ese panteón, donde tantas veces nos la pasamos limpiando las tumbas de las demás personas. Fue muy duro despedirlo, y también fue duro decirle a la gente que lo empezaba a buscar, que mi padre lamentablemente ya había fallecido. Bueno, pues pasaron varios meses desde que sepultamos a mi padre, y mi madre me estuvo insistiendo en que yo debía tomar su lugar. Me dijo que buscara a un amigo, y que juntos hiciéramos lo que hacía mi padre en el panteón. Pero yo tenía ese sentimiento atorado en mi pecho. Evidentemente no sería lo mismo. Pensé en muchas cosas, pero sin mi padre yo no podría hacer ese trabajo. Le respondí a mi madre que no lo haría, pero sin embargo, en cada oportunidad ella no dejaba de repetirme lo mismo, que lo intentara, que a fin de cuentas era una buena forma de honrar su memoria, y aunado a eso me ganaría algo de dinero extra. Pero por más que ella me lo decía, yo me seguía negando. En fin, el tiempo pasó, pero yo no me animé a tomar su lugar. De vez en cuando iba al panteón para visitar la tumba de mi padre, y siempre pasaba a saludar al vigilante. Él ya tenía años en ese puesto, ya me conocía muy bien. Él era otra persona que trataba de convencerme para que yo hiciera lo mismo,
pero siempre le cambiaba el tema de conversación y todo quedaba ahí. Pero bueno, al paso de 2 años que sepulté a mi padre, la tristeza poco a poco se me empezó a pasar, y a final de cuentas me decidí que iba a tomar su lugar, pero lo haría tal y como lo había hecho mi padre, acudiendo solamente en fechas especiales. Para esto me llevé a 2 amigos casi de mi misma edad, Rubén y Daniel. Ellos eran de esos amigos que a donde quiera que vayas te siguen, y esta no fue la excepción. Cuando les propuse que me ayudaran a trabajar en el panteón, de inmediato dijeron que sí. Bueno, pues recuerdo que el primer día nos acercamos a la gente ofreciendo nuestro trabajo, y vaya que nos fue bien, pues mucha gente ya me conocía. Al final del día nos repartimos lo que juntamos, y este fue el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Duramos 2 años trabajando así, acudiendo únicamente en días festivos, y hasta aquí todo estaba bien, no había ninguna novedad. Pero el incidente paranormal viene a continuación, precisamente en una fecha especial, en el Día de Muertos. Ese día acudimos los tres como de costumbre. Iniciamos el día con total normalidad. Terminamos de limpiar la última tumba y la familia nos pagó. Ya estábamos algo agotados, así que nos sentamos a descansar un poco, pues fue un día largo y con mucho trabajo. La poca gente que había en el panteón se fue retirando poco a poco. Aún faltaban cerca de 2 horas para que el panteón cerrara sus puertas, y entonces se nos ocurrió comprar algunas cervezas para culminar el día. Mis amigos y yo fuimos a un depósito que estaba cerca. Después regresamos al panteón y pasamos a ver al vigilante. Yo le dije que lo íbamos a esperar en la parte de atrás, precisamente en la parte más alejada, donde había unas cuantas tumbas que ya tenían arreglos y flores. Ahí nos sentamos a descansar en el suelo, y junto a esas tumbas había una que estaba abandonada. Tenía una cruz de madera que ya estaba toda carcomida y podrida por las inclemencias del clima. Apenas se alcanzaban a ver los detalles en la cruz. El difunto se llamaba Hernán. Había fallecido en 1950. Por las cuentas que hice, había dejado este mundo a los 70 años. La tumba estaba llena de hojas secas y monte. La tierra que se debía encontrar arriba, haciendo un pequeño bulto, ya no la tenía. Estaba claro que esa tumba estaba olvidada por sus familiares. Me dio un sentimiento y no sé por qué tomé el machete. Empecé a quitar el monte poco a poco y medio le di una barrida, y luego me senté a un lado. ¿Y ahora tú, por qué te pones a desmontar esa tumba?, me preguntó Rubén. Pues mírala cómo está, toda abandonada. Parece que nadie la visita en años. Mínimo, ya que vamos a estar aquí, pues hay que darle su manita de gato, para que se alegre un poco el difunto. Le respondí. Rubén y Daniel no me dijeron nada. Se pusieron a recoger la basura. Comenzaron a abultar la tierra en el centro, y luego acomodamos bien aquella cruz que ya estaba por caerse. Con eso la dejamos con un aspecto más agradable a simple vista. Bueno, pues ya hicimos la obra del día. Ahora sí vamos a terminarnos la cheve porque se calientan, dijo Daniel. Nos dio un bote a cada quien, y antes de agarrar el suyo se quedó observando la tumba. A ver, tenga una para usted, señor Hernán, le dijo Daniel mientras agarró el bote de cerveza y se la puso a un lado de la cruz como ofrenda. Nosotros no le dijimos nada. De hecho, se nos hizo un noble gesto. Empezamos a beber y a los pocos minutos llegó el vigilante. Él se tomó una cerveza con nosotros. Luego de un rato volvió a su puesto. Solo nos pidió que fuéramos muy cuidadosos con que nos fuera a ver a alguien. Afortunadamente ya estaba por oscurecer, y la poca gente que quedaba en el panteón ya iba de salida, así que no había problema con eso. Después de un rato, Daniel nos dio la siguiente ronda. Tenga, tómese otra, don Hernán, dijo Daniel. Pero esta vez solo lo dijo en forma de relajo, porque ya no le puso otro bote. Nosotros solo nos reímos. Y bueno, continuamos bebiendo, y cada que abríamos una nueva cerveza, Rubén y yo decíamos lo mismo que Daniel. A ver, tenga otra, don Hernán. Tómesela. Ándele, échese otra con nosotros,
Así estuvimos un buen rato. Incluso hacíamos bromas con eso. Don Hernán tiene mucho aguante. Ni se ve que don Hernán esté tomando, porque no se le sube. No se preocupe, don Hernán. Ahorita vamos a ir por más. Esas eran algunas frases que decíamos, mientras al mismo tiempo nos reíamos. Pero siendo sincero, qué ingenuos de nuestra parte. En fin, el vigilante se seguía dando sus vueltas para seguir tomando con nosotros. Luego empezó a dar su rondín, y cuando se cercioró de que no hubiera nadie en el panteón, cerró las puertas y regresó con nosotros para seguir tomando. Y así estuvimos un buen rato. Después se terminó la cerveza y empezamos a cooperar para ir por más. Rubén fue el encargado de ir a comprarla. Nosotros nos quedamos a esperarlo, mientras seguíamos con lo que inició como una broma. No se preocupe, don Hernán, ahorita vienen otras bien frías, decíamos. Las risas y el buen ambiente no faltaban. Al paso de un rato, Rubén llegó con la cerveza. También traía algo de botana. Órale, don Hernán, ya llegaron, éntrele, le dije, y ahí estuvimos tomando hasta las 11 de la noche. Después de beber la última lata, recogimos toda la basura, y entre bromas seguíamos diciendo que había sido una buena parranda. Ah, que don Hernán, fue una buena parranda, no se puede quejar. Fue un gusto tomar con usted, le decíamos. Caminamos a la salida con nuestras cosas y la basura. Nos despedimos ahí del vigilante. Daniel venía en su moto y traía a Rubén. Por mi parte yo venía solo en la mía. Ellos se despidieron de mí y se fueron adelante. Después yo encendí la mía y cuando me iba a retirar, sentí algo muy extraño cuando empecé a acelerar. Sentí que alguien venía en la parte trasera. Los que manejan moto me van a entender muy bien. Se sentía una sensación como que alguien venía conmigo en la moto, pues se sentía muy pesada. Me detuve metros adelante y volteé a ver al asiento trasero, y hasta pasé la mano de un lado a otro por puro instinto. Volví a acelerar y en el despegue me pasó exactamente lo mismo. Sentí como si la moto cargaba a 2 personas. Me sentía raro, con algo de inquietud. Jamás en la vida me había pasado algo así. Pero bueno, aún así conduje hasta la casa sin darle importancia. En todo el camino sentía un frío que me recorría la espalda. Los pelos de mi nuca se me erizaban por sí solos. Yo no sabía qué me estaba pasando. Solamente pensaba en ese momento que ya quería llegar a la casa. Cuando llegué aparqué la moto afuera y me sentí aliviado. Cuando entré por la puerta me di cuenta que mi madre se había levantado. Ella me había escuchado llegar. Me dio el sermón que toda madre le da a su hijo al verlo llegar tomado, y sobre todo por haber manejado en esa condición. Después de que me había regañado, me preguntó si iba a cenar, pero le dije que no, que estaba bien. Me fui al cuarto para alistar mi ropa y luego me fui a bañar. Ella por su parte se fue a su cuarto, y ya cuando me estaba cambiando en el baño, escuché que tocaron a la puerta. Caminé hacia ella y ya cuando estaba por abrir escuché una voz tétrica. Tomás, ábreme la puerta. Soy yo, Hernán. Vamos a seguir tomando. ¿Por qué no me invitas a pasar? Sentí un frío que me recorrió por completo la espalda. Lo que estaba afuera seguía azotando la puerta y eso provocó que mi madre saliera de su cuarto. ¿Pero quién está golpeando la puerta así, hijo?, me preguntó mi madre. Yo estaba aterrado. Solo le hice un gesto de que no tenía idea. Ella giró la perilla y abrió la puerta. Dio un fuerte grito y luego volvió a cerrarla con fuerza y se recargó sobre ella. Mi madre tenía la cara blanca. Vio algo que la dejó más asustada de lo que yo estaba. Cuando ella abrió esa puerta, yo quedé del otro lado, por lo que no pude ver nada de lo que había afuera. Le pregunté qué había visto, pero no me contestaba. Amá, ¿quién está afuera? ¿Qué fue lo que viste?, le pregunté. Tomás, vamos a seguir tomando. No me dejes aquí. Soy yo, Hernán. Ábreme la puerta.
se volvió a escuchar esa voz tétrica que estaba afuera. ¿Qué fue lo que hiciste, Tomás? ¿Por qué te busca eso que está afuera?, me preguntó mi madre. Yo le respondí que no sabía. No me mientas, Tomás. ¿Qué hiciste? Afuera está esa cosa y te busca. Me exigió respuestas mi madre. Al verla enojada y asustada al mismo tiempo, le empecé a contar que estuvimos tomando en el panteón. Pensé que no era para tanto bromear con la tumba de un difunto, pero qué equivocado estaba. Esa cosa me había seguido hasta mi casa. Mi madre se apartó de la puerta. Me dijo que no la abriera por nada del mundo. Caminó hacia un altar que teníamos y ahí comenzó a hacer oración. Me dijo que rezara con ella. Yo me acerqué y así lo hice. Y mientras tanto, lo que estaba afuera seguía golpeando la puerta y me seguía llamando por mi nombre. Me seguía diciendo que fuéramos a tomar, que por qué no lo invitaba a pasar. Así estuvo cerca de 20 minutos hasta que al final lo dejamos de escuchar. Ahí entonces mi madre dejó de rezar. Ella tenía un pedazo de palma bendita. La quemó y luego empezó a sombrear toda la casa. Pero por ningún motivo abrimos esa puerta. Al día siguiente consiguió agua bendita y empezó a regar por toda la casa, tanto adentro como afuera. Ningún rincón se le pasó. Ese día le pregunté a mi madre qué fue lo que vio cuando abrió la puerta. Y ahí fue que me dijo que afuera estaba una silueta traslúcida, que era como un hombre alto con sombrero y que parecía vestir una guayabera. Dijo que cuando lo vio sintió un escalofrío por todo su cuerpo y de inmediato se dio cuenta que eso no era de este mundo, que no era nada bueno. Y hasta la fecha, mi madre sigue diciendo que es lo más aterrador que ha visto en su vida. Después le pregunté al vigilante y a Daniel, y también a Rubén, si les había pasado algo extraño esa noche, pero su respuesta fue que no, y entonces ahí les conté lo que me había pasado. Después de que me escucharon, les volví a preguntar si no les había ocurrido algo extraño, pero su respuesta fue la misma, que no. Yo viví con temor los siguientes días. Temía que esa entidad me fuera a buscar, pero afortunadamente no pasó nada, y a raíz de este incidente, dejé de bromear con las tumbas de los difuntos. Comprendí que es mejor dejarlos descansar en paz. También evité la zona cada que iba al panteón. Evitaba ir a donde se encontraba esa tumba. Actualmente ya no me dedico a lo mismo. Conseguí un empleo de tiempo completo, y eso ya no me permitía seguir realizando dicha actividad. Por lo tanto, solo me quedó el recuerdo de aquellos años en los que trabajé con mi padre y en la que trabajé con mis amigos, y me pasó esa experiencia por andar bromeando con la tumba de un difunto. Gracias por tomar en cuenta mi anécdota. Espero les haya gustado. Buenas noches. La promesa. Mi amiga y yo hicimos una promesa para demostrarnos que hay vida después de la muerte. Hola comunidad, mi nombre es Mariana Luna. Yo soy de Pachuca. Quiero contarles una experiencia que está relacionada con el Día de Muertos. Cuando yo estaba en la universidad conocí a Paola. Era una compañera muy sociable. Muy rápido me di cuenta que teníamos cosas en común. A ambas nos gustaba la misma música, amábamos ir al cine y también nos fascinaba ir al gimnasio. Empecé una amistad con ella. Poco a poco nos fuimos haciendo como hermanas. Para todos lados íbamos juntas. Hacíamos la tarea. Salíamos a divertirnos. Incluso ella se quedaba en mi casa. A veces yo me quedaba en la de ella. La vida era perfecta. Yo me sentía muy a gusto en la universidad, pues tenía una amiga que era como mi hermana. El tiempo fue pasando y ya estábamos en el último año de la carrera. Faltaba poco para culminarla, y de hecho algo que no les he dicho es que teníamos algo en común, algo de lo que yo soy fanática, y es del tema paranormal. A Paola también le gustaba escuchar historias.
Ella me contó algunas anécdotas de su familia. Por mi parte yo le conté algunas mías. Y bueno, cómo me hubiera gustado que esa amistad fuera para siempre. Pero lamentablemente ocurrió algo. Mi amiga, mi hermana del alma falleció. Para no entrar en tantos detalles, porque no me gusta hablar de eso, solo les diré que su muerte me dolió mucho. Yo la quería como mi hermana. Me la pasé triste mucho tiempo. No entendía por qué la vida tenía que ser así. Duré demasiado tiempo en duelo. A veces iba a visitarla al panteón. Le llevaba algunas flores a su tumba. Y es aquí donde empieza el tema paranormal. Bueno, pues resulta que Paola y yo siempre conversábamos de temas paranormales, de viajes en el tiempo, fallos en la realidad. Podíamos pasar horas hablando de estos temas. Y es aquí donde Paola y yo tocamos un tema muy sensible. En una ocasión ella me dijo que si yo creía en la vida después de la muerte, a lo cual yo respondí que sí, que tenía la creencia de que nosotros podemos reencarnar. Bueno, ella me dijo que también lo creía, pues como dije, teníamos muchas cosas en común. Pues resulta que Paola me hizo una propuesta que al principio me dio risa. Sabes, Mariana, si algún día me muero primero que tú, quiero que me pongas una ofrenda. Yo creo en el Día de Muertos. Me la tienes que poner. Yo voy a venir a comerme lo que tú me pongas. Y hasta te voy a dejar una pista para que sepas que vine. Con eso te vas a dar cuenta de que hay vida después de la muerte. ¿Cómo ves? ¿Le entras?, me dijo Paola. Yo al principio me reí, pero le dije que estaba bien, que no tenía ningún problema. Después de todo, yo también creo en el Día de Muertos. Perfecto. Pero tú también tienes que entrarle. Si por causas del destino tú te vas primero que yo te voy a poner tu ofrenda. Y tú me tienes que dejar una pista para saber que viniste por ella. ¿Te late?, me dijo. Yo le respondí que sí, que le entraba a muerte. Hasta cerramos el trato con un apretón de manos. Bueno, esa conversación que tuvimos fue 2 meses antes de su partida. Cuando me dieron la noticia de que ella había fallecido, yo ni me acordaba de esa conversación. Tal vez por el impacto que tuvo la noticia en mí. Pero ya mientras la recordaba y revivía momentos que habíamos pasado juntas, mientras veía fotografías en el teléfono, recordé esa conversación. Se me hacía muy extraño que 2 meses atrás apenas habíamos tocado ese tema, y ahora Paola ya no estaba conmigo. Hasta pensé que si acaso ella presentía su muerte. Pero bueno, ya no le seguí dando vueltas al asunto. Mi amiga había fallecido en el mes de enero. Aún faltaba mucho para el Día de Muertos. En el transcurso del año yo superé su partida. Siempre tenía presente de que al llegar noviembre yo le iba a poner su altar. Le iba a poner su comida favorita, la cual era pizza. La hawaiana era su preferida. Total que se llegó el mes de noviembre. Como yo había pactado con ella, puse el altar. Le puse su comida favorita. Le puse su refresco, entre otras cosas. Le soy sincera, no pensé de que ella fuera a venir. Incluso dudé de que me dejaría una pista de que ella había vuelto. Pero yo cumplí mi promesa. Al culminar el día me fui a dormir y ahí se quedó la ofrenda en el altar. Al día siguiente me desperté a eso de las 8 de la mañana. Salí de mi cuarto y fui a la cocina para desayunar. Y noto que mi padre está sentado en la mesa, pero con una cara pálida. Mi madre estaba a su lado. Le estaba dando un vaso con agua. Apenas me vieron dejaron de hablar, como si trataran de ocultarme algo. No les di tiempo de nada y los empecé a cuestionar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estás todo pálido?, le pregunté a mi padre. Mi madre me quiso cambiar el tema de conversación, pero era evidente de que mi padre estaba muy asustado. Me serví café y me senté con ellos. Cuéntenme, les dije. A mi padre no le quedó más remedio que contarme. Mira, hija, no te quería decir nada,
pero estoy muy asustado. Me desperté temprano, ya no me pude dormir. Entonces salí del cuarto para venir a preparar café. Y ni siquiera sé cómo decirte esto. Sé que te va a doler porque aún la extrañas, pero pasó algo. Pasó algo y me dio mucho miedo. Alcancé a ver a Paola, a tu amiga. Estaba parada frente al altar. Apenas la vi, ella empezó a caminar. Caminó hacia la puerta y la atravesó. Era un fantasma, pero era ella. Era Paola, hija. Yo la vi. La acabo de ver hace un momento. Me dijo mi padre. Yo sabía que no mentía. Estaba muy asustado. Se le notaba en la voz y en su cara. Mi madre solo lo observaba y no sabía qué decirle. Yo de inmediato fui al altar y vi que la pizza que yo le había puesto tenía unas marcas en la orilla, como si alguien le hubiera clavado los dedos. Cuestioné a mi familia si alguien había tocado la pizza, pero todos me lo negaban. Todos me decían que nadie se había acercado al altar, que nadie había tocado la pizza. Y yo interpreté eso a que Paola había cumplido su palabra, pero de paso le había metido un gran susto a mi papá. Yo ahí les conté de esa promesa que hice con ella. Mi padre me dijo que no anduviera jugando con estas cosas. Él se molestó conmigo. Pero le dije que no era para tanto, que tal vez esa era la forma en la que Paola me había mostrado que sí se puede volver del más allá. Después de eso mi padre se fue relajando. Él no creía en estas cosas, pero desde ese día lo convertí en fan de los fenómenos paranormales, porque comprobó en carne propia que sí existen. Cada año yo le pongo el altar a mi amiga. Ya nunca ha pasado alguna cosa extraña, pero yo sé que ella viene por su ofrenda. Desde ese día me quedó claro. Gracias por escuchar mi experiencia. Buenas noches. Después de que la señora había fallecido, regresa por unos segundos solo para darle una terrible noticia a su esposo. Hola comunidad, yo soy enfermera y les quiero contar algo que me pasó en el 2020. Recuerdo que estaba con mi madre preparando la comida y a lo lejos vimos que venía una vecina. Cuando llegó a la casa nos dio una noticia. Una señora viejita del rancho acababa de fallecer. Y ya se imaginarán, falleció a causa de este virus que sacudió al mundo. Mi madre solo le dijo que Dios la tuviera en su santa gloria, pero por las circunstancias que estábamos pasando en el mundo, no podríamos ir a verla, pues ya saben, en ese tiempo estaban prohibidos los velorios. Y bueno, nuestra vecina se fue y nosotros nos quedamos preparando la comida. Pero no pasaron ni 20 minutos cuando el teléfono de la casa sonó. A mí me tocó contestar esa llamada, y del otro lado de la línea estaba la hija de esa señora que acababa de fallecer. Luego de intercambiar varias palabras, me pidió algo muy extraño. Me dijo que si podía ir a su casa para cerciorarme si su madre realmente había fallecido. Se me hizo raro lo que me pedía, y después de darle mi más sentido pésame, le pregunté que cuál era el motivo por el que había fallecido. Esta persona se quedó en silencio, y luego de varios segundos me dijo que no me podía decir, que solo quería que alguien que tuviera conocimientos médicos diera fe de que ella había fallecido. Estuvimos hablando por unos breves instantes, y en ese rato yo la notaba tensa, la notaba nerviosa, y sabía que me estaba ocultando algo. Entonces le pregunté si pasaba algo más. Pero como no me quería decir cuál era el motivo por el que había fallecido, me dijo que mejor no era buena idea que fuera, que muchas gracias por haber tomado la llamada y que ya no me iba a molestar. Colgué el teléfono y fui a platicarle a mi madre. Pero como estaba estrictamente prohibido tener reuniones, y más si se trataba de un cuerpo, mi madre me pidió que no fuera.
Yo le hice caso y continuamos haciendo nuestras actividades. Y como 5 horas más tarde, fue otro conocido a la casa. Estuvimos hablando acerca de esa señora que había fallecido, y este vecino nos contó algo que nos dejó sin palabras. La hija de la señora quería que alguien fuera a ver el cuerpo, ya que en su casa había pasado algo realmente aterrador. Mientras la familia estaba reunida alrededor de la señora, que ya estaba postrada en cama, se dieron cuenta que dejó de respirar. Trataron de reanimarla, pero nada pudieron hacer. Después de verificar que ya no tenía pulso, la dieron por muerta. Se presume le había dado un infarto. Y mientras la familia lloraba alrededor de ella, el marido les pidió un momento a solas. Dijo que lo dejaran solo en el cuarto para poder despedirse. La familia así lo hizo. Pero no pasaron ni 5 minutos y el señor empezó a gritar muy aterrado. Todos volvieron al cuarto y vieron al señor con una cara pálida. Ni siquiera podía hablar. Solo apuntaba con su dedo índice hacia el cuerpo de la señora. La familia no entendía nada. El cuerpo de la mujer estaba postrado en cama, tal y como ellos lo habían dejado, con una sábana que la cubría la mitad de su cuerpo. Le preguntaron al señor qué tenía, pero él ni siquiera podía hablar. La cara se le había desfigurado por completo. Su expresión era de que había visto un fantasma. Lo tuvieron que sacar del cuarto para tranquilizarlo. Y cuando el señor ya estaba más calmado, les empezó a explicar lo que había pasado. Les dijo que mientras le estaba diciendo unas palabras para despedirse de ella, el cuerpo de la señora lo volteó a ver, y su mano derecha se levantó para tomarlo del hombro. Lo apretó fuerte, y con una voz fría y sin sentimientos, le había dicho que en 3 días iba a venir por él, y que se lo iba a llevar con ella. Por eso se había puesto así. Pero por más que le explicaba a la familia, ellos no le podían creer. A la conclusión que llegó la familia fue que tal vez la señora aún no había fallecido. Por ese motivo me habían hablado a mí, para cerciorarme si realmente el cuerpo de la señora ya no tenía signos vitales. Pero mientras yo sostenía esa llamada, dicen que el señor se empezó a poner muy mal. Le empezó a faltar el aire. Se le veía desesperado, y como la familia no sabía qué hacer, le llamaron a una persona que tenía auto en el pueblo. Le pidieron de favor que lo llevara al hospital. Cuando el señor recibió la atención médica, lo pudieron estabilizar. Le dieron algo de medicamento y luego lo dieron de alta. Cuando regresó a casa, el señor no se le quería acercar al cuerpo de su mujer. Él sabía perfectamente lo que había pasado. Aunque eso sí, la familia no le podía creer. Total que esa noche velaron el cuerpo. Se presume que solo fueron algunos familiares y algún que otro conocido, pues como les dije, esta actividad estaba prohibida. Al día siguiente sepultaron el cuerpo, y aunque la familia pensó que todo había terminado, la realidad no fue así. Pues lo que esta señora había dicho se había vuelto realidad. A los 3 días había regresado por su marido, pues este señor falleció en circunstancias muy extrañas, exactamente a los 3 días. La familia dijo que le había dado un infarto, y otros mencionaron que era a causa de la pandemia. Y lo extraño a todo esto fue que su fallecimiento fue exactamente a los 3 días, tal y como se lo había dicho esa señora. Gracias por escuchar mi breve experiencia. Buenas noches.